Hola a todos y bienvenidos al ciclo de Masterclass de Equipo Europa desarrollado por la Comisión de Formación de Equipo Europa. Yo soy Julia Fernández, la presidenta de Equipo Europa, y antes de presentar a nuestro experto de hoy e introducir el tema que vamos a tratar, os voy a contar brevemente en qué consiste Equipo Europa para todos aquellos que no nos conozcáis, que seguro que sois muchos porque nuestro experto hoy ha traído a mucha gente que no conocía Equipo Europa hasta ahora. Equipo Europa es la Asociación de Jóvenes Europeístas de España. Nacimos a principios de 2019 a raíz de la campaña de Esta vez voto del Parlamento Europeo para promover las elecciones europeas de 2019 y desde entonces nos fijamos dos objetivos, que eran promover la participación política de la juventud en la Unión Europea y acercar la Unión Europea a los jóvenes, pero también en general a toda la sociedad civil y a los ciudadanos. Para lograr la consecución de estos objetivos desarrollamos una serie de actividades como por ejemplo eventos como el que estamos haciendo hoy aquí, en los que intentamos acercar de manera cercana y sencilla y dinámica la Unión Europea a los ciudadanos, y luego también desarrollamos una serie de programas y campañas en las que os podéis involucrar si sois jóvenes, o sea, si tenéis entre 14 y 29 años, y que están todos disponibles, todos explicados, tanto en nuestra página web, que es www.equipoeuropa.org, y en nuestras redes sociales, que somos Equipo Europa en todas las redes sociales. Os recomiendo que nos sigáis porque publicamos contenido muy interesante. Y dicho esto, como ya he comentado, hoy tenemos la primera masterclass y contamos con un ponente, un experto muy especial que nos hace mucha ilusión que esté aquí con nosotros, que es Pablo Pérez Armenteros. Seguro que muchos ya le conocéis. Pablo Pérez es un asesor de comunicación especializado en redes sociales y comunicación digital, que trabajó durante 7 años en la Comisión Europea a cargo de la comunicación digital y que también ha sido redactor y corresponsal en varios países europeos. A Pablo le hemos pedido que nos cuente un poco cómo funciona la comunicación en la Unión Europea, porque nosotros en Equipo Europa consideramos que es un poco la pata coja de la Unión Europea. Es muy difícil traducir al lenguaje común cómo funciona la Unión Europea, qué oportunidades nos ofrece a la ciudadanía y cómo podemos aprovechar este tipo de oportunidades. Y por eso hemos querido invitar a Pablo, a este experto, para que nos cuente cómo se puede solucionar esto, cómo se podría acercar a la ciudadanía el funcionamiento de la Unión Europea y las ventajas que ofrece para lograr una comunicación más eficiente. Dicho esto, no me extiendo más, os doy paso a Pablo para que os cuente él cómo va a funcionar esta masterclass. Lo último, que se me olvida, sí. Durante toda la sesión va a estar disponible el chat del directo, podéis ir mandándonos vuestros comentarios y vuestras preguntas y bien a lo largo de la charla o al final, y Pablo las responderá a todas, irán apareciendo los comentarios en directo. Entonces eso, no dejéis pasar la oportunidad de hacer vuestras preguntas porque serán respondidas. Y dicho esto, definitivamente, os paso con Pablo. Hola a todos, muchas gracias, Julia. Bueno, pues yo soy Pablo Pérez Armenteros, como estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros. Espero que hagáis muchas preguntas y espero poder responder todas y cada una de ellas. Me presento, como digo, bueno, como ha dicho Julia ya, bueno, he trabajado durante 7 años hasta diciembre del año pasado, que ya parece media vida con esto de la pandemia, pero he trabajado llevando la comunicación digital y estratégica desde el punto de vista institucional y político en las redes sociales para la Comisión Europea en Bruselas. Bueno, desde entonces, desde enero, soy asesor de comunicación, me he montado por mi cuenta y antes era periodista y he ejercido en varios países y efectivamente pues vengo a hablaros de la comunicación en la Unión Europea. Entonces, creo que además los compañeros de Equipo Europa tienen la presentación preparada. Efectivamente, ahí está. Mira qué bonita la bandera. Pues sí, efectivamente, vengo a hablar de la comunicación en la Unión Europea y lo primero que voy a deciros es que no me voy a detener, evidentemente, en lo que son las diferentes instituciones, porque las conocéis, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, que no podéis confundir con el Consejo Europeo, ni con el Consejo de Europa, tampoco confundir con sus siglas COE con el Comité Olímpico Español, pero bueno, tenemos también el Comité de las Regiones, tenemos también el Comité Económico y Social, que bueno, tampoco vamos a entrar demasiado en eso, ni el Tribunal de Justicia y el Defensor del Pueblo Europeo, entre muchas otras. ¿Y por qué os pongo esto? Permitirme esta pequeña broma solo para decir que es que ahí reside uno de los grandes o de las grandes problemáticas desde el punto de vista de comunicación para el proyecto de la Unión Europea. Y es, bueno, la cantidad ingente de instituciones que representan de alguna manera los mismos ideales y que en principio trabajan para el mismo proyecto común. ¿Qué ocurre?
que, bueno, pues es complicado de entender, sobre todo porque a pesar de que trabajen todos con el último objetivo, esta es la cara que se nos queda a muchos, con el último objetivo de avanzar en lo que es este proyecto europeo, todos ellos además tienen una serie de objetivos específicos que muchas veces, bueno, colisionan unos con otros. Por lo tanto, es muy complicado ya per se, ¿cómo decirlo?, organizar campañas conjuntas. Hay ejemplos, se han hecho campañas conjuntas, sobre todo para elecciones europeas, para Erasmus, para determinadas temáticas que sí que son más comunes, tanto objetivos como los pasos a dar para llegar a ellos. Pero bueno, centrándonos en materia, la Unión Europea y el proyecto europeo, desde el punto de vista institucional, encontró o ha encontrado durante mucho tiempo tres grandes excusas, tres grandes mentiras, les podemos llamar, ¿vale? Una de ellas, que han sido excusas desde el punto de vista institucional, incluso para no avanzar o para, de alguna manera, no tomar riesgos desde el punto de vista de comunicación. Una es, oye, así se concibió esto y así tiene que seguir. Y esto, mejor hacer poco ruido, es la otra. Y la otra es que la culpa es de los medios. ¿Qué ocurre? El así se concibió y así tiene que seguir es la gran batalla, ¿no? Entre los Estados miembros, que realmente quieren unas instituciones de perfil bajo desde el punto de vista de comunicación, que no hagan demasiado ruido, ¿vale? Porque básicamente les conviene, desde el punto de vista nacional, para poder luego vender las historias que se deciden en común de la manera que mejor les conviene para su electorado nacional. Y es esa batalla entre esa inmovilidad o ese inmovilismo que pretenden los Estados miembros desde el punto de vista de comunicación para las instituciones y la necesidad que tienen las propias instituciones de explicar su valor añadido. Y digo explicar, no digo justificar, porque hay una gran diferencia, sobre todo desde el punto de vista de ser reactivo o ser activo desde el punto de vista de comunicación. La segunda, como digo, que está muy ligada a la primera, es mejor hacer poco ruido, oye, no vamos a enfadar, no vayamos a enfadar a nadie. Y la tercera es la culpa es de los medios de comunicación, o esos malditos medios que, oye, son incapaces, los periodistas, de ver lo importante que son las políticas que se hacen desde las instituciones europeas. Estas son las tres grandes excusas, las tres grandes mentiras que han guiado de alguna manera la comunicación durante años, ¿vale? En base a estos pilares falaces, y lo vais a ver en la próxima slide, en base a estos pilares falaces, lo que provocó es que durante años hubiese un letargo, la comunicación de las instituciones viviese un letargo absoluto, que lo que llevó es a una pérdida de confianza, una gran caída en la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas y en el proyecto europeo. Y además, si veis la línea azul, en 2014 hubo un impacto gordo y os la pongo también porque hay un punto clave también a la hora de rendir cuentas, por decirlo de alguna manera, del proyecto europeo. Y es que la confianza, los datos que maneja la propia institución, porque estos son datos extraídos del Eurobarómetro, la confianza en las instituciones, cuando baja, nos provoca a los ciudadanos poner en entredicho el proyecto europeo, cosa que no sucede, y menos mal que no sucede, cuando la confianza en los parlamentos y en los gobiernos nacionales siempre, históricamente, ha estado por debajo de la confianza que tenemos en las instituciones europeas o en el proyecto europeo. Pero bueno, llevó ese letargo que digo durante años, llevó a la gran caída en la confianza, pero llevó también a la gran caída en la participación ciudadana en las elecciones europeas, que lo veis en la siguiente diapositiva. La Europa de los 28, la primera Europa de los 28 que acudí, era también la Europa que menos acudió a las urnas. Entonces nos encontramos en 2014 con una bajada tremenda en la participación ciudadana. ¿Esto qué provoca? Bueno, pues una pérdida no solo de credibilidad interna, sino también externa, que condena de alguna manera a la Unión Europea a una situación complicada en el tablero geopolítico internacional. Cuando no tienes esa legitimidad, digamos, ciudadana,
expresada a través de las urnas, es muy complicado tener una fuerza importante en el tablero geopolítico. Pero bueno, también es verdad que la Unión Europea siempre encuentra un nuevo impulso, ya sea, y lo encontró en 2014. ¿Por qué? Básicamente por tres factores fundamentales. La voluntad política, hubo una voluntad política en 2014 de cambiar las cosas. Además, se decidió apostar por los riesgos. En comunicación, o tomas riesgos o es muy complicado, primero, llamar la atención y segundo, que seas efectivo. Ser capaz de acercarte a la gente, ser capaz de empatizar. Hay una serie de riesgos, evidentemente, siempre hay un marco en el que te tienes que mover, pero hay que apostar por los riesgos. Y el tercer punto, que me parece clave, es que se le vieron las orejas al lobo. En 2014 nos encontrábamos en una situación en la que este fantasma de los nacionalismos en forma además de movimientos políticos sin escrúpulos, populistas, ponían a la Unión Europea en una situación, bueno, medianamente complicada, digámoslo así. La Comisión Juncker, cuando llegó además legitimada. Es Jean-Claude Juncker es el único presidente hasta la fecha de la Comisión Europea que ha sido elegido por el electorado. Fue el candidato del Partido Popular Europeo, que fue el grupo más votado en las elecciones europeas, el llamado Spitzenkandidaten. Fíjate qué nombre también se eligió para que nadie lo entendiese. Bueno, pues Jean-Claude Juncker ha sido el primero, fue el primero y ha sido el único hasta la fecha. Entonces, y esto explica muchas cosas también, desde el punto de vista de las alianzas, de tejer las alianzas y de presentarlas a nivel de comunicación de cara al público. Jean-Claude Juncker estaba completamente, por decirlo de alguna manera, alineado con el Parlamento Europeo y, entre comillas, a principio de mandato, enfrentado con el Consejo, que no veía, con algunos miembros especialmente, que quiero recordar David Cameron, no sé si os acordáis de este señor, pero bueno, David Cameron públicamente dijo: yo no quiero a Jean-Claude Juncker de presidente de la Comisión. Entonces, Juncker encontró sus apoyos políticos de alguna manera en el Parlamento Europeo, lo que ayudó luego en la legislatura y también a nivel de comunicación a encontrar apoyos institucionales de diferentes instituciones para poder vender, entre comillas, mejor lo que son los proyectos, las políticas y la dirección estratégica de la Unión Europea y de la Comisión en ese momento. De hecho, me gustaría recordaros que el eslogan de Juncker cuando era candidato era la Europa de la última oportunidad. O sea, que realmente Europa se encontraba en un momento complicado. Algo exagerado, igual ese eslogan en mi opinión, porque además, y si pasamos el slide, además la Unión Europea siempre encuentra una manera y un nuevo impulso, ya sea en forma de políticos con una clara vocación europeísta, como Macron, como Merkel, pero también en forma de crisis, que las crisis de consecuencias conocidas, como, bueno, de antemano podemos decir que conocíamos, no hasta qué punto, pero sí que el Brexit iba a traer consecuencias, o de consecuencias que no sabíamos hasta qué punto, porque vienen del exterior, como es la elección del presidente de Estados Unidos y todo lo que implica esa elección de Trump para la Unión Europea y para las relaciones transnacionales. Entonces, este impulso siempre lo encuentra. Y no voy a decir debido a los enemigos comunes, porque no me gusta utilizar términos bélicos, la Unión Europea es un proyecto de paz, pero sí que es verdad que cuando hay un rival común, provoca unidad. Entonces, todo esto consiguió en ese periodo cohesionar de alguna manera las esperanzas de muchos de los países y además le dio voz, porque se mostraban más, y un claro ejemplo es las asociaciones que se crearon como Equipo Europa durante ese periodo de tiempo, le dio voz y le dio fuerza pues a la gente que realmente quería defender este proyecto común basado en unos valores que todos compartimos. Entonces, bueno, si me permitís, y como el objetivo es un poco también captar la
captar vuestra atención, voy a utilizar una hipérbole que está muy de moda estos días para decir que en parte las redes sociales salvaron al proyecto europeo. Y en ese periodo de tiempo, y me explico, se ha hablado mucho de que las redes sociales son un peligro para la democracia. Bueno, las culpas igual las podemos repartir. La realidad, y por eso lo digo, y podemos pasar de slide, la realidad es que las redes sociales, digo esto, porque les ha obligado a las redes sociales a poner a la Unión Europea y al proyecto europeo y a las instituciones, desde el punto de vista de comunicación, les ha obligado a ponerse frente al espejo. Entonces, esto de mejor hacer poco ruido, pues es que igual en redes sociales, igual hace ruido hasta sin querer. Entonces, esto queda eliminado. Esto otro de la culpa es de los medios. Las redes sociales, nos gusten más o menos, les han permitido a las instituciones europeas saltar a los medios de comunicación y hablarle directamente al ciudadano. Esto tiene muchos peligros desde el punto de vista de una sociedad democráticamente informada y una sociedad perfectamente informada para luego poder tomar unas decisiones al respecto, ya sea en forma de votos, en forma de presiones políticas. La prensa y los medios de comunicación es fundamental. Por favor, no penséis que estoy diciendo esto, pero sí que hay una oportunidad ahí y que le ha puesto frente al espejo para dejar de utilizar esta excusa de la culpa es de los medios e intentar pues ir un paso más allá. Así que esta la eliminamos. La tercera que eliminamos, y lo tenéis en la siguiente slide, es que así se concibió y así que tiene que seguir. Esto es la gran mentira. La realidad es que Jean Monnet, desde sus inicios, Stefan Zweig, antes de sus inicios, hablaba de sacar esas ideas, de trasladar las ideas que tenían de la esfera esotérica, decía él, discusiones intelectuales que nadie entiende, y hablaba de propaganda, para utilizar todas las herramientas de propaganda a nuestra disposición para convertir esas ideas en espectaculares para las grandes masas. Yo supongo que casi todos de los que estáis aquí viendo habéis seguido perfectamente la evolución de la comunicación en las instituciones. Hace nada, creo que fueron 2 o 3 semanas, la Comisión Europea en Francia, y luego hablaremos un poco también de la labor de las representaciones, de las oficinas de representación tanto de la Comisión Europea como las oficinas de información del Parlamento Europeo en todos los Estados miembros, pero esta oficina de Francia pues publicó un meme y aquello creó una gran polvareda. Algunos oye no es la manera, otros, bueno, en fin. Es el uso de esas herramientas de propaganda las que te van a dar de alguna manera visibilidad para atraer la atención y luego, oye, poder presentar la información de verdad, la información real, oye, a la gente que igual de otra manera nunca hubiese accedido a esta información o a estos proyectos o a estas propuestas que se realizan desde las instituciones europeas para el común de los mortales. Pero bueno, vamos al lío. Os voy a hablar de comunicación institucional, desde luego, a nivel europeo. Tengo un pequeño resumen en la siguiente slide para que veáis más o menos por dónde van a ir los tiros. Los retos, por supuesto, a los que se enfrenta la Unión Europea a nivel de comunicación, las diferentes audiencias, la labor del multilingüismo, importantísimo, y es posiblemente uno de los grandes talones de Aquiles de este proyecto europeo. Los riesgos con los que se encuentra, cómo comunicar o cómo se debe de comunicar en época de crisis, que hemos visto que especialmente durante esta pandemia, bueno, pues sobre todo al principio hubo algunos errores graves, desinformación, y que es el principal, os he dicho que no se iba a hablar en términos bélicos, pero mira, ya estoy faltando a mi palabra, es el principal campo de batalla a día de hoy, tanto en la geopolítica como en la comunicación. El uso del humor y también la manera de utilizar el humor y, bueno, el poder de la imagen. Entonces, si avanzamos un poco, os voy a pedir un segundo porque necesito conectar el ordenador. Lo siento mucho, darme un segundo y vuelvo porque prefiero que no se apague. Vais viendo las slides, lo siento de verdad. Y ahora vuelvo en un segundo. Julia, te dejo la palabra un segundo, lo siento, pero vuelvo.
los problemas del directo, ya he vuelto. No sé si me oís. Disculpadme, ya está todo preparado. ¿Por dónde iba? Efectivamente, por los cambios del consumo y de la producción de la información. ¿Ok? Lo hemos visto con la irrupción precisamente de las redes sociales, cómo, bueno, se ha producido un cambio en ambos, en el consumo y en la producción de la información. Si empezamos por el consumo, lo que vemos y lo que nos enseñan los datos es que cada vez más gente, cada vez más segmentos de edades diferentes, cada vez más personas bueno, más transversal, por decirlo de alguna manera, en cuanto a ideología, utilizan las redes sociales para informarse. Y entonces, esto está muy bien, pero el problema es cuando vemos cómo la evolución nos lleva a que cada vez hay mucha más gente que utiliza las redes sociales como primera y única fuente de información. Y esto es, por una parte, evidentemente, es un riesgo importante. Por la otra parte, también es una gran oportunidad para las instituciones de utilizar todo el potencial que le permite las redes sociales. Mira, voy a poner una frase que está en la siguiente slide. Dice, las redes sociales son un polinizador increíble que convierte luchas solitarias en campañas masivas y transforma quejas en movimientos, excita la atención de cientos, miles, millones de personas y los empuja a la acción. Esta frase fue pronunciada en un momento en el que eran las primaveras árabes. No sé si lo recordáis, pero bueno, básicamente fue una de las grandes revoluciones alentadas desde las redes sociales y era precisamente un ejemplo de esa movilización. ¿Quién dijo esta frase? Y si pulsamos, lo vais a ver quién lo dijo, porque es complicado acertarlo. Si le damos a la siguiente, vais a ver perfectamente quién dijo esta frase. Efectivamente, David Cameron. Luego lo sufrió él en sus propias carnes, con el Brexit. David Cameron, me voy a guardar la opinión personal que puedo tener, pero bueno, lo que sí que voy a decir es una frase que dijo Juncker de David Cameron, que es, bueno, dos de los grandes destructores fueron David Cameron y Gorbachev. Entonces, es para que veáis la magnitud del problema desde el punto de vista del problema, entre comillas, desde el punto de vista del cambio en el consumo y de lo que puede provocar las redes sociales a la hora de movilización, a la hora de movilizar a la gente a tomar realmente un camino determinado o una acción determinada. En el caso del Brexit, que fue una sorpresa para todos, Brexit que no acaba nunca, en este caso, bueno, pues ya hemos visto que las consecuencias son reales y son realmente graves. Desde el punto de vista de la producción, y si pasamos a la siguiente vais a tener otra frase que es mucho más fácil de adivinar quién lo ha dicho. Yo voy pim, 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 y ellos lo colocan en la televisión en cuanto tuiteo. Esto fue, pues, efectivamente, seguro que lo habéis adivinado muchos, el presidente de Estados Unidos, el actual presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump. Y no le falta razón. La realidad es que ya nadie se sorprende, ya no nos sorprendemos de ver en los medios tradicionales, no los vamos a llamar medios serios, pero sí medios tradicionales, en la televisión, en la radio, pues no sorprende ver como gran parte ya de sus noticias son el tuit de Donald Trump, el tuit de Pedro Sánchez, el tuit de Pablo Iglesias, el tuit de Pablo Casado, me da igual. La realidad es que esto nos está llevando a una suerte de periodismo de declaraciones. Hemos pasado de la época dorada del periodismo de investigación a una suerte de periodismo de declaraciones que es muy peligroso desde el punto de vista de los medios de comunicación. Primero, porque no se produce un análisis real de lo que hay detrás de eso. Puedo repetiros la frase esta tan manida de la labor del periodista no es decir, oye, este señor ha dicho que fuera llueve, sino mirar por la ventana y ver si llueve o no. No voy a entrar ahí, pero sí que es verdad y me gustaría verlo, que los medios de comunicación desde ese punto de vista deberían hacer una reflexión propia de cómo se está bueno, derivando todo, cómo está derivando todo en este periodismo de declaraciones que no hace bien a nadie.
Desde el punto de vista de comunicación institucional, oye, pues es una oportunidad. Si estas son las circunstancias en las que nos movemos, si los medios de comunicación cada vez más están basando sus noticias o cogen contenido dependiendo de la viralidad del mismo en redes sociales y del periodismo de declaraciones, tenemos una oportunidad importante desde el punto de vista institucional para participar de ese debate público. ¿Qué es necesario para eso? Que las figuras políticas estén disponibles. Porque igual que digo que los medios de comunicación tienen una oportunidad para reflexionar en esta deriva de periodismo de declaraciones, las instituciones tienen una oportunidad de reflexionar con respecto a su disponibilidad. No basta con poner un tuit el día de la libertad de prensa diciendo que hay que defender el periodismo independiente para el buen funcionamiento democrático de las sociedades. No, también se defiende el periodismo independiente, bueno, mostrándote disponible y accesible a los medios de comunicación, que además le puede servir a las instituciones europeas para diferenciarse. Ya no te digo del diferenciarse de esta polarización absoluta que existe en redes sociales. No era así en 2012, no era así antes. La realidad es que antes había una oportunidad de cambiar la percepción sobre la Unión Europea, sobre cualquier otra política de la gente. A día de hoy las redes sociales se están utilizando desde el punto de vista político mucho más para mostrar músculo, para coleccionar apoyos y conseguir esa viralidad que te lleve a dar el salto a los medios tradicionales. Entonces, lo que decía, para no liarme, es que las figuras políticas de las instituciones se tienen que mostrar accesibles y disponibles, tienen que hacer más ruedas de prensa, tienen que ofrecer más entrevistas y dar menos declaraciones institucionales. Para respetar a los medios y a los periodistas, lo que tienes que hacer es responder a sus preguntas. Entonces, bueno, esto con respecto al consumo, por supuesto, de información, como digo, hay que saber aprovecharlo, hay que saber aprovecharse de este periodismo de declaraciones desde el punto de vista institucional. La cuestión también es que cuando todo ha cambiado, cuando cambia el consumo, cuando ha evolucionado el consumo, cuando ha evolucionado la producción de la información, parece inevitable la necesidad de adaptarse y que las instituciones se adapten. Y lo han hecho, lo están haciendo y deberían continuar por ese camino, ¿vale? Se tienen que adaptar a los medios, se tienen que adaptar a los usos, a las diferentes audiencias, ¿vale? Pero bueno, si vamos y dejamos un poco también de lado lo que es, bueno, este entorno de redes sociales, que lo vamos a seguir tocando porque, perdonadme, pero es mi gran campo de especialidad. La realidad es que uno de los grandes retos o de los principales retos de comunicar a nivel europeo, además de este entorno que cambia tan rápido y que bueno, nos bombardean con información desde todos los lugares, el gran reto, uno de los grandes retos está en su propio eslogan, en unidos en la diversidad. Esa diversidad que es la gran fortaleza del proyecto de la Unión Europea es también uno de los grandes retos, una de las grandes barreras para comunicar de manera efectiva. Estamos hablando de que las instituciones tienen que dirigirse a cerca de 500 millones de ciudadanos de 27 países miembros, esto ya internamente, sin contar la necesidad o el objetivo de jugar un papel fuerte fuera de las fronteras europeas, pero bueno, a 27 países y en 24 idiomas diferentes, 24 idiomas oficiales, más las cientos de lenguas regionales que existen en la Unión Europea. Entonces, claro, los 500 millones de ciudadanos, los 27 países, si me permitís, cada uno, bueno, son de su padre y de su madre. Luego hablaremos un poco del papel que juegan estas diferencias culturales, también en algo tan arraigado en la cultura global como es el humor, pero cada uno tiene diferentes intereses, cada uno tiene diferentes sensibilidades y cada uno además afronta determinadas informaciones que vienen de la Unión Europea, de las instituciones europeas, de diferente manera. Entonces, la gran fuerza, como he dicho, de la Unión Europea como proyecto es también, que es la diversidad, es también ese principal reto al que se enfrenta. Otro gran reto
en los diferentes públicos. Y podemos pasar la diapositiva sobre diferentes públicos, las diferentes audiencias, pero sobre todo que la Unión Europea, bueno, las instituciones europeas están en esa intersección, ¿vale? Porque comunican a los medios de comunicación directamente y pretende comunicar también o acercarse a los ciudadanos también desde el punto de vista de comunicación. ¿Para ello qué hacen? Bueno, diversifican la producción de información hasta un punto en el que nos encontramos con publicaciones, con la web, con los banners estos de dudoso estilo en el edificio de la sede de la comisión. Oye, todo tipo de... Bueno, comunican con material audiovisual, todo tipo de herramientas que intentan, oye, darle salida para acercarse a las diferentes audiencias. Una cosa quiero decir de la comunicación que tiene la Comisión Europea con respecto a los medios de comunicación, igual que les he dado un pequeño palito antes con el tema un pequeño palo antes con el tema de mostrarse accesible a los medios, también tengo que decir, y pasaba hasta ahora, que con la pandemia pues se cortó durante un periodo corto de tiempo en agosto, la Comisión Europea es la única institución del mundo que cada día celebra una rueda de prensa para responder a todas las preguntas que puedan tener los medios de comunicación. Si hay algún amigo periodista, alguna amiga periodista viéndome, me va a dar una colleja, porque dice, bueno, responder a todas las preguntas también es relativo, porque bueno, todos no sabemos, los estamos trabajando en ello, los estamos monitoreando la situación o estamos muy consternados por lo que ocurre. Esto hay que también interpretarlo un poco desde el punto de vista del lenguaje diplomático y de la necesidad que tiene también la Unión Europea o el proyecto europeo de ser este bastión de estabilidad en un mundo que está completamente o cada vez más alocado. Mantener estos usos del lenguaje determinados casi en Versalles, de la diplomacia, mantener este tipo de lenguaje también ofrece una sensación igual de tranquilidad, de confort a determinado sector de la población que todavía ve en la Unión Europea, oye, un paraguas, un escudo, una protección necesaria ante cualquier tipo de abuso de poder que nos puede llegar desde los propios gobiernos nacionales. Pero bueno, lo que digo es toda esta diversificación de productos que lo que provoca además press briefing, ruedas de prensa, redes sociales, encuestas, análisis mediático, bueno, el press clipping típico, todo esto lo que provoca también es la necesidad de priorizar. Y es uno de los grandes problemas de la institución, de las instituciones. Uno es la coherencia en el mensaje. Es muy complicado que la gente no se sienta confundida cuando llegan mensajes contradictorios de las diferentes instituciones. El otro es priorizar determinadas temáticas con respecto a otra. Esta comisión actual, la comisión von der Leyen, bueno, no sé vosotros, pero a mí me da la sensación de que llevan media vida en el cargo. La realidad es que llevan 11 meses. En menos de 11 meses. Bueno, sí, no, bueno, ahí están, 11 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que darle tiempo. La gran prioridad a nivel de comunicación iba a ser el Pacto Verde Europeo, el gran pacto, la gran esperanza europea de salvar el planeta y de liderar la lucha contra el cambio climático. Se ha visto, por supuesto, alterada informativamente por la irrupción de la pandemia. Y vamos a hablar de la pandemia en la comunicación de crisis. Pero bueno, con esto quiero decir también que cómo intentan además superar también, si pasamos de slide, cómo intentan superar también las instituciones este engorro, por decirlo así, de priorizar y tal. Lo intentan a través de, bueno, el análisis de la información, de las temáticas que de alguna manera están en la agenda informativa. No solo intenta liderar desde el punto de vista de comunicación la agenda informativa e intentar meter temáticas en los medios de comunicación o en la conversación global, sino que además intenta entender lo que ocurre alrededor. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de las oficinas. Mira, esto es un GIF muy bonito que desarrollaron los diseñadores gráficos de la Comisión Europea. Me parece que vale la pena decirlo porque son unos profesionales increíbles. A lo que voy.
La red que cuenta, con la que cuentan tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo de oficinas en cada uno de los Estados miembros es un activo importantísimo para superar otra de las grandes problemáticas, que es el multilingüismo. Entonces, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, ambos dos, muchas veces incluso en el mismo edificio, cuentan con una oficina en cada uno, al menos una. En España hay dos, tenemos una en Madrid, que comunica en español, tenemos otra en Cataluña, que comunica prácticamente todo en catalán. La principal función de estas representaciones, de estas oficinas de información, es comunicar. Entonces, ¿qué ocurre? La realidad es que, a pesar de que están formadas por profesionales en el sector con capacidad, con ideas, lo que no tienen son recursos. Entonces, se enfrentan las instituciones a una situación en la que todo el mundo les pide comunicar más y mejor, pero a la hora de ofrecerles recursos, bueno, pues están un poco, ¿cómo deciros?, en calzoncillos. Entonces, es muy complicado que se le exija hacer más con menos. Entonces, la cara que se les queda muchas veces cuando se les dice tenéis que hacer más con menos es la que vais a ver en la siguiente slide. Pero la realidad es que estas son herramientas magníficas para realmente, oye, comunicar en el idioma que la gente te entiende las prioridades de comunicación y las temáticas que pueden interesar más a cada uno de los países. Porque además estas oficinas de representación, estas oficinas del Parlamento Europeo se están convirtiendo en una especie de, por decirlo de alguna manera, referencias en inteligencia política, ¿vale? Punto de vista diplomático, lo que hacen también es coleccionar información que está ocurriendo en los países para informar a las instituciones, a las sedes, oye, estos son los movimientos que se están produciendo en España con respecto a esta temática, me da igual, la que queráis, la que elijáis. España se ha comprometido a reducir las emisiones el 50%, así que se apunta a lo que proponen las instituciones. Entonces ellos coleccionan esta información para luego poder actuar en consecuencia. ¿Qué ocurre? Una vez más, los recursos. No tienen recursos como para realmente llegar como deberían de llegar a la gente. ¿Cuál es la solución, bajo mi punto de vista? La colaboración. Hay que colaborar cada vez más con los gobiernos de los países, con las figuras políticas del propio país. Pero para eso necesitas, oye, una aceptación también de los propios países de que la Unión Europea son ellos, porque esta es otra de las grandes batallas. Hablar de la Unión Europea como si no fuese con nosotros. No. La última vez que chequeé, todos los Estados miembros se sientan alrededor de una misma mesa y toman decisiones en conjunto después de discutir, dialogar y hablar de las diferencias que puedan tener. Normalmente llegan a un acuerdo y ese acuerdo pues, se traslada a cada uno de los países. El problema llega cuando se vende ese acuerdo en cada uno de los países y comprobamos que primeros ministros, presidentes, lo que hacen es decir, Bruselas me ha dicho, la Unión Europea ha decidido. Bueno, igual si cambiamos ahí el lenguaje y hablamos de la Unión Europea hemos decidido, o en un entorno de Bruselas hemos decidido, y luego también utilizar desde el punto de vista del protagonismo. Hay que dejar de hablar de la Unión Europea nos ha dicho que hagamos A o B y empezar a decir, oye, yo he implantado esto en mi país que igual funciona a nivel europeo, así que lo voy a poner en la mesa en el próximo Consejo para que todos los Estados miembros lo discutan y igual convertir una política nacional que es exitosa en algo que pueda tener un impacto a nivel europeo para muchos más ciudadanos. Pero bueno, lo que digo, y me centro, la realidad desde el punto de vista del multilingüismo, que es el gran talón de Aquiles, es que se necesitan recursos. Las oficinas de representación y de información no pueden convertirse en unos servicios de traducción e interpretación, ¿vale? Hay que darles más recursos si se quiere realmente avanzar desde el punto de vista de la actividad más que de la reactividad, perdón. Y además también quería decir que estas oficinas, oye, se encuentran en entornos complicados de vez en cuando. Pienso en Hungría, pienso en Polonia, pienso en las situaciones que tuvo que vivir la oficina de representación en Cataluña.
o sea que la situación también es complicada, pero yo creo que hay un activo importante ahí que se debería impulsar. Pero bueno, vamos a continuar porque si no me enrollo demasiado, no estoy viendo ninguna pregunta, así que yo sigo aquí con mi turra y ya luego veréis. En riesgos y amenazas, que los hay, y aquí os pongo una frase que desde el punto de vista del poder político, igual es un poco, bueno, peligrosa. Desde el punto de vista de comunicación me parece fundamental. Todo lo que se escapa a tu control es un riesgo. Esto, y mira, como estamos en familia, os lo voy a decir claramente, esto era la máxima del KGB, básicamente. Pero claro, con unas connotaciones muy diferentes a las que yo quiero transmitiros. La realidad es que en comunicación necesitas controlar el mensaje para asegurar la coherencia. Pero claro, controlar el mensaje lo puedes hacer de dos maneras. Con un proceso de validación infinito, que lleva a ningún sitio, o con la concepción real de un plan y de un marco en el que se pueda comunicar y dándole una libertad determinada a los profesionales para que comuniquen en ese marco de lo que ellos consideren que su audiencia, según el medio, según el país, está más interesado. Es la manera de colarte en el debate público, es la manera de colarte en la agenda informativa, porque si todo el mundo en España o una gran parte de la población en España está hablando de los cambios en la justicia, pues igual que esté hablando tú pues no sé, del roaming, pues igual no, oye, hay algo que falla. Entonces es muy necesario controlar el mensaje, pero también dar la posibilidad a los profesionales de cada sector de trabajar dentro de un marco que les dé determinada libertad. Entonces, la realidad es que nada es inocente con respecto a la Unión Europea, como decía un antiguo jefe mío, y hay que estar siempre pendiente de las crisis que se pueda ocasionar determinadas políticas o determinados aspectos en países que te puedan golpear como institución para ser capaz de responder y de defender la posición ya sea de la institución o del proyecto de la Unión Europea. Pero bueno, sigamos. A nivel de audiencias, el que os diga que cuando os presente un plan de comunicación o cuando la idea, oye, ¿a quién quieres comunicar? Yo, al público en general, dudar de este tipo de mensajes. El público general no existe a nivel de comunicación. Y si pretendes abarcar el público en general como audiencia, te estás equivocando. Pero esto, en este preciso aspecto, las instituciones trabajan mucho y creo, desde mi punto de vista, que bien, evidentemente hay cosas que se pueden mejorar, pero la realidad es que, bueno, como digo, el público, así como en general, no existe. La solución parece clara y parece que es la que se hace. Hay que abandonar la máxima de un mensaje para todos y cambiarla por un mensaje para cada audiencia. Y no os hablo de cambiar el mensaje, no. Os hablo de adaptar el mensaje a cada una de las audiencias y a cada uno de los medios que utilizas para comunicarlo. Hay que entender si estás comunicando en redes sociales o a un periódico, si estás en una entrevista o si estás en una charla. Hay diferentes maneras de comportarse, de acercarse, de comunicar que hay que tener en cuenta. Y bueno, seguimos con... ya he nombrado que la colaboración y la comunicación la colaboración y la comunicación es fundamental. Vamos a hablar un poco de la comunicación en época de crisis, porque lo hemos visto y la más reciente que nos ha golpeado a todos ha sido la pandemia. Desde el punto de vista de comunicación, especialmente durante los primeros meses de la pandemia, se cometieron errores importantes, bajo mi punto de vista. Uno de ellos fue, parecía, ¿no? Daba la sensación de que la Unión Europea no sabía o las instituciones europeas no sabían por dónde le estaban cayendo los golpes.
Parecía que estaba otra cosa, cuando realmente lo que estaba haciendo era trabajar para coordinar determinada ayuda. Entonces, en época de crisis, especialmente y refiriéndome a esta de la COVID, esto no, yo cuando escuchaba las declaraciones con tono bélico, esto no es una guerra, nunca lo ha sido. Lo único que haces o lo único que consigues hablando en términos bélicos es asustar a la población. Yo he escuchado primeros ministros diciendo esto es una guerra o presidentes, esto es una guerra contra un enemigo invisible. Madre mía, yo aquí en mi casa diciendo, bueno, ¿dónde está? ¿Qué me va a pasar? Oye, en época de crisis y de crisis sanitaria, que es lo que es esto, no es una guerra, es una crisis sanitaria, hay que tranquilizar a la población. ¿Y cómo se tranquiliza a la población? Enseñando, mostrando lo que estás haciendo. Más enseñar lo que haces y menos eslogans. La gente no necesita eslogans. En épocas de guerra sí, seguramente. Necesitas unir a la población con un objetivo común, necesitas que no desfallezcan las esperanzas, que igual por ahí vienen los tiros por lo que se utilizó este lenguaje bélico, pero lo que necesitas en una situación como la pandemia que vivimos y que especialmente en esos primeros meses era enseñar lo que estabas haciendo. ¿Se estaba trabajando? Sí. ¿Se estaban haciendo cosas? Sí. ¿Qué pasaba? Que las instituciones no lo transmitían. ¿Por qué? Pues porque encontraban reticencias en los Estados miembros. Desde el punto de vista político y desde el punto de vista de comunicación. Desde el punto de vista político costó mucho poner de acuerdo, oye, y poner la solidaridad en medio de la mesa y decir, necesitamos aquí la ayuda. ¿Lo podemos entender? Bueno, desde un punto de vista europeísta o europeo, pues igual no se entiende. Desde un punto de vista nacional, y no quiero justificarlo, pero sí que se puede comprender el hecho de que ese miedo te diga, oye, ¿cómo le voy a dar ventiladores o mascarillas a no sé qué país si igual las voy a necesitar yo? Pero claro, estamos viviendo en un proyecto común. Ahí, bajo mi punto de vista, lo que tenía que haber hecho las instituciones era salir diciendo, a decir, estamos intentando poner a los países de acuerdo. No lo hicieron. Se creó un vacío de comunicación que lo que hizo, pues lo aprovecharon otras naciones, otras potencias para no voy a decir minar la credibilidad del proyecto europeo, pero sí para aprovecharse desde el punto de vista de comunicación. Todos hemos visto cajas, o todos vimos en esos meses cajas con banderas de otros países de fuera de la Unión Europea, en vez de ver estas. En lugar de ver estas, que llegaron más tarde, todo hay que decirlo, es verdad, pero en lugar de ver los equipos sanitarios de médicos de Rumanía que se iban a ayudar a Holanda, en lugar de tener las imágenes de cómo los hospitales franceses estaban recogiendo pacientes en la UCI de Alemania o cómo Eslovenia estaba enviando a España miles, millones de mascarillas, lo que nos encontramos fue con cajas de otros países, lo que provocó un descontento generalizado, comprensible, en la población. Entonces son estos errores los que realmente se quedan dentro de la población en una época de crisis en la que la gente lo que necesita es empatía. Empatía que no encontró en las instituciones europeas cuando, por ejemplo, Italia está sufriendo una de las mayores catástrofes. Luego llegaron otros, luego llegó España, luego llegaron otros, pero Italia fue el principal foco inicial. También es cierto que después se tomaron medidas históricas nunca antes vistas a nivel europeo y que estamos viendo ahora cómo se están implantando. Lleva tiempo, arrancó tarde, arrancó, pero arrancar tarde a día de hoy en un entorno en el que la información va tan deprisa, te puede costar muchas cosas, sobre todo te puede costar remontar esa imagen más adelante. Así que al final, en época de crisis, lo que hay que hacer es, por subrayar algo, es mostrar lo que estás haciendo más que decir lo que vas a hacer. Porque además la gente ya también está muy cansada, la población, yo el primero, de eslogans políticos vacíos de contenido que te llevan a nada. Entonces, especialmente en este año que estamos viviendo. Entonces hay que mostrar lo que estás haciendo, qué trabajo estás haciendo. Y si no hay resultados concretos todavía, pues mostrar el proceso de ese trabajo. Esto es lo que hay que hacer a nivel de comunicación, bajo mi punto de vista, en época de crisis. Luego pasamos también
día de hoy estamos en un entorno en el que la comunicación integral es fundamental. Cada peón, cada técnico, cada funcionario europeo, si me apuras, cada persona implicada en este proyecto tiene que jugar su papel. Es fundamental darle voz, hablar, debatir, discutir y poner ideas encima de la mesa que permitan a este proyecto que todos defendemos avanzar. Y avanzar es la dirección correcta. Pero bueno, vamos a hablar también un poco de desinformación, porque la desinformación, como os he comentado antes, y creo que está en la siguiente diapositiva, la desinformación en la Unión Europea, bueno, viene desde dos fuentes fundamentales, digámoslo así, ¿vale? Una es la externa, ¿vale? Estas potencias, otros países que intentan de alguna manera demonizar a la Unión Europea, sobre todo en los países que son o que estaban dentro de los satélites soviéticos hace años. Bueno, pues la imagen que se presenta de la Unión Europea es de demonización absoluta. Quiero decir, hemos leído y hemos visto también en las últimas horas, se ha llegado a España, que bueno, son instituciones que promueven la pederastia. Hemos visto tantas barbaridades, he oído tantas barbaridades que me cuesta hasta repetirlas. Pero la realidad es que lo que intentan es demonizar a la Unión Europea. Esto desde fuera. El Servicio de Acción Exterior, la siguiente diapositiva lo podéis ver, está realizando un trabajo absolutamente fundamental a la hora de, oye, intentar aclarar, intentar mitigar estos efectos de la lucha de la desinformación. Han sido capaces desde 2015 de dar explicación o de intentar contrarrestar más de 8.000 casos de desinformación de temáticas diferentes en los últimos meses, sobre todo sobre la COVID, pero también, bueno, la Segunda Guerra Mundial, del tema de la guerra de Ucrania. La realidad es que es un trabajo muy costoso y que necesita, sobre todo, cuando reciben casi prácticamente 60 nuevos casos a la semana, necesitan de todos y de todo. La cuestión con respecto a la desinformación interna y externa es que cuando las instituciones están ocupadas, o los departamentos determinados de las instituciones están ocupadas en el rebuttal, en intentar contrarrestar esto o explicar esos elementos de desinformación, esas mentiras, esos bulos, pues ya ha surgido otro. Y claro, no puedes estar así. Entonces, por una parte tenemos la externa, como digo, por otra, y si pasamos de diapositiva, tenemos la interna. Los ataques de desinformación, los bulos que nos llegan, oye, de figuras, entre comillas, figuras políticas de los Estados miembros. Y ahí donde reside el gran problema de la desinformación es cuando los partidos tradicionales o algunos partidos nuevos, a través de estas figuras políticas, empiezan a jugar a este juego macabro de desinformación que hace mucho daño y provoca mucha impotencia. Nosotros internamente, y os hablo de memoria de cuando estaba ahí, hemos visto cosas como que Angela Merkel era la hija de Hitler, como que la Unión Europea iba a prohibir los corgi, la raza de perros de la reina de Inglaterra, porque claro, el Reino Unido ha sido el principal foco de desinformación con respecto a la Unión Europea de los últimos 20 años. Esto no es nada nuevo. Hay un primer ministro a día de hoy en el Reino Unido que, bueno, cuando trabajaba de periodista lo echaron de su periódico por mentir. Entonces, bueno, pues es una situación complicada. ¿Qué es lo que intentan hacer las instituciones? Pues intentan trabajar en tres aspectos fundamentales, ¿vale? Uno es el que ya hemos hablado un poco de esto de intentar dar explicación a las desinformaciones, a las mentiras. Otro es la colaboración con los verificadores, que me parece fundamental. Al final, las instituciones no deben convertirse en un ministerio de la verdad, no son ellos quienes deben decidir lo que es verdad y lo que no es verdad, sino verificadores independientes a los que se le pongan de alguna manera todas las facilidades posibles dentro de lo que cabe. Entonces, esto es un proceso en el que tienen que seguir avanzando. La otra parte es la parte política, evidentemente. Oye, y el código de conducta que se le hizo, entre comillas, también firmar
a Twitter, a Facebook, ahora se ha unido creo TikTok, están intentando que se meta WhatsApp. Esto es fundamental también, pero es autorregulatorio. Entonces les están pidiendo las instituciones a las plataformas, a las redes sociales, que se autorregulen. Además, a lo que se comprometieron, por cierto, y que además envíen un informe mensual a la comisión para decirle qué es lo que están haciendo para la lucha contra la desinformación. ¿Es suficiente? Pues no sé qué deciros. ¿Hay respuesta? ¿Hay solución a esta lucha de la desinformación? Pues oye, pues no sé. Igual si tuviese yo la solución seguiría en las instituciones. No la tengo. La realidad es que no tengo una solución. Pero es fundamental las narrativas positivas. Es fundamental trabajar sobre todo en narrativas positivas que te permitan una resiliencia a medio largo plazo. Y que cuando la audiencia, las diferentes audiencias reciban esa información errónea, esos bulos, esas mentiras que se propagan y que impactan fundamentalmente en el proyecto europeo, que cuando reciban eso, al haber consumido ya bastante información o mucha información de narrativas positivas, de aspectos buenos, de beneficios, pues al menos lo pongan en duda y digan, oye, este me está diciendo que la Unión Europea quiere prohibir los corgis, pero yo he visto que la Unión Europea está realizando políticas para el bienestar animal, entonces algo falla aquí. Y por lo menos despierte ese sentido crítico que te haga intentar al menos buscar algo más de información al respecto. Entonces, estas narrativas positivas son fundamentales. Y luego, como digo, trabajar para darle a los verificadores de información todo lo que esté en tu mano para que puedan desarrollar su trabajo de manera eficaz. No solo a los verificadores, también a los medios. Una vez más, accesibilidad, disponibilidad y transparencia. Mostrarte disponible a hablar. Las figuras políticas de cada uno de los países tienen que estar presentes en el debate nacional, aportando el punto de vista de la Unión Europea, evidentemente. Entonces, todo esto es en lo que creo que las instituciones, y creo que lo están haciendo, deben seguir trabajando. Pero claro, todo esto es un cambio también de mentalidad, de costumbres y de usos. No es solo un cambio político, no es solo un cambio en la manera de comunicar, sino también es un cambio propio en la mentalidad de los políticos, en no resguardarse en su caparazón para que no haya problemas, sino, oye, salir ahí, dar la cara que para algo estás ahí y que para algo tienes una posición privilegiada en la que puedes realmente liderar lo que es la comunicación a nivel de la Unión Europea. Vamos rápido porque creo que estamos ya llegando al final, pero vamos a hablar un poco también, quiero hablar un poco del Brexit, que os he dicho que es el claro ejemplo de desinformación que se ha sufrido. Se ha puesto antes a David Cameron. La realidad es que el Brexit es el claro ejemplo, o uno de los claros ejemplos de, las lecciones que ha aprendido la Unión Europea con respecto a la transparencia, y dos, de un éxito a nivel de comunicación. La realidad es que no creo que nadie a día de hoy dude bueno, no voy a decir nadie, que ya sabemos cómo está la cosa, pero mi percepción, por lo menos, es que la gran mayoría de la audiencia, bueno, distingue quién está aquí para trabajar y quién no sabía realmente a lo que venía. Entonces, todos los documentos desde el primer día, todos los position papers, absolutamente todo está publicado en la web. La web de transparencia de las negociaciones del Brexit ha sido uno de los mejores ejemplos de que la transparencia tiene que ser la base para absolutamente todo lo que se decida a nivel europeo. Esto lo hizo la Comisión. Creo que hay muchas otras instituciones que le exigen un nivel de transparencia a la Comisión sin aplicárselo ellos mismos. Y la realidad es que a mí me encantaría saber el sentido del voto de determinados países en determinadas reuniones del Consejo. Pero bueno, esta es una batalla que básicamente, y si me permitís os cuento, el señor Orbán, por ponerle nombre y apellidos, es una de esos líderes europeos que prácticamente dice que sí a todo ahí alrededor de la mesa. Luego va a casa y dice, oye, Bruselas me obliga a o B, a tal. Dice, pero diga usted
usted está sentado en esta mesa, usted tiene poder de decisión mucho más que cualquiera de nosotros. ¿Por qué no levanta usted la voz ahí en medio de la mesa y la levanta solo cuando va a casa? Pues una vez más, porque le conviene políticamente. Estamos viendo que no solo en España hay la gran diferencia entre la política nacional y la política europea, es que las políticas nacionales viven en un cortoplacismo absoluto, viven en una precampaña electoral continua y permanente, que a nivel de comunicación agota también. Esa es la gran diferencia con las instituciones europeas, que no están tan preocupadas por ese cortoplacismo electoral y las propuestas que hacen, los intentos que se hacen siempre a largo plazo. Con respecto a los Estados miembros, también un apunte que os quiero decir. La realidad es que la Unión Europea es y será lo que los Estados miembros quieran que sea. Y os pueden decir cualquier cosa, pero la realidad es que son los países que se sientan alrededor de esa mesa los que deciden la dirección estratégica y de las políticas que se van a tomar en la Unión Europea en los próximos años, y los que además tienen la última palabra cuando la Comisión, el Parlamento proponen un tipo de, dirección con respecto a determinadas políticas. Entonces, todo lo demás son paparruchas, ¿no? Y entenderme. La realidad es que son ellos los que tienen el principal poder y fuerza para impulsar este proyecto. Pero bueno, dejando el Brexit a un lado, y si veis la siguiente fotografía que os he puesto, es solo para daros un claro ejemplo de lo que fue el Brexit desde el punto de vista de comunicación. Esto prácticamente sin quererlo, esta es la fotografía que marcó el inicio de las negociaciones del Brexit. Y si lo veis, hay un lado de la mesa que tiene muchos papeles, que sabía perfectamente a lo que venía, y hay otro lado que está sonriendo mucho, pero la verdad es que parecía que estaban poco preparados. De aquello nos encontramos con que el Brexit parece que no va a acabar nunca, pero bueno, esto es una historia más política que de comunicación. Lo que quiero decir es que el Brexit como elemento de comunicación creo que ha sido uno de los grandes ejemplos de, buenas praxis, por decirlo, y de manejar estas expectativas con la realidad. Y creo que con esto, si no me equivoco, podemos pasar rápidamente al poder de la comunicación visual. Y la Comisión, el Parlamento, el Consejo están trabajando mucho en esto y me parece un buen movimiento, porque creo que hay que transmitir, volver un poco a los valores que todos nos representan también y transmitir de manera visual, de manera que capte la atención, todo lo que son las políticas que se establecen o que se impulsan desde las instituciones europeas. Y ya para terminar, porque así pasamos a las preguntas, porque no hay demasiado tiempo, nada, solo decir que evidentemente el aspecto visual es muy importante, pero necesita contenido detrás, y los mensajes en la siguiente hay que darlos en la siguiente slide lo veis, hay que darlos muy claros y hay que darlos muy directos. Y se está haciendo, y creo que los mensajes quedan bastante claros cuando se transmiten de manera directa en determinados entornos. Por supuesto, también vemos o también sabemos que, especialmente en el entorno de redes sociales, si pasamos a la siguiente slide, en el entorno de redes sociales, esto era un proyecto maravilloso que se hizo para darle visibilidad a las mujeres. En la siguiente slide vemos que desde el punto de vista de redes sociales, al final somos conscientes o son conscientes las instituciones de lo que son las redes sociales. Y la siguiente es una imagen que representa a los community managers de las instituciones y lo que se enfrentan cada día. Entonces, intentar de alguna manera que la comunidad que realmente define este proyecto participe también defendiéndolo y ayudando en determinadas circunstancias, en determinadas ocasiones a las instituciones, me parece fundamental. Todos podemos poner de nuestra parte en nuestro sector. Y ya solo para terminar, y empezamos, si es que tenéis alguna pregunta, y ya os dejo porque vaya la que os estoy dando, ha habido proyectos en común y hay cosas que se están haciendo que son novedosas, que igual determinadas partes de la audiencia, pues oye, no entienden, pero mira, me acuerdo de Spotify, hay una cuenta de Spotify de la Unión Europea que dices, ¿tú para qué sirve? Pues oye, pues no sé, pero igual alguien llega a las informaciones de la Unión Europea, personalmente no la utilizo, pero igual hay gente que llega
a la información de las instituciones europeas o a conocer la Unión Europea o a interesarse por ella porque ha visto que hay una cuenta en Spotify o porque se han creado stickers para Instagram que la gente puede poner. Y creo que están en las siguientes slides estos stickers, así los veis. Todavía la siguiente, estos son simplemente ejemplos de community management, pero como no nos da tiempo, la cuenta de Spotify que ya he mencionado y estos son los stickers que son una maravilla, que yo en su momento pues no entendía mucho, pero es verdad que, oye, que están siendo utilizados y que pues le dan un puntillo diferente a lo que es la Unión Europea, sobre todo en determinadas audiencias. Así que yo con esto freno aquí y no sé si tenéis alguna pregunta, no he visto ninguna aparecer, entonces supongo que es porque lo tenéis todo clarísimo, pero bueno, que si os ha surgido alguna duda, aquí estoy para responder, por supuesto, todo lo que pueda. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la charla porque ha estado súper interesante. Yo antes he intervenido muteada, pero bueno, ya me he resarcido y he encendido mi micrófono. Y sí que es verdad que nos han hecho un montón de preguntas súper interesantes que te voy a proyectar ahora en la pantalla si quieres el rato que nos queda para que las vayas respondiendo. Perfecto, claro que sí. Pues mira, Edu es el primero que nos pregunta y nos pregunta si ha habido un cambio de actitud, si crees que ha habido un cambio de actitud en los últimos años para cubrir mejor la información sobre la Unión Europea y qué ves que hace falta todavía. Sí, sí, hola Edu, creo que sí, creo que ha habido un cambio de actitud por parte de los medios de comunicación que de alguna manera, se han dado cuenta no solo de la realidad, que es que cada vez más decisiones se toman a nivel europeo y a nivel conjunto, sino del potencial que tiene la información que se produce desde el punto de vista institucional. Además, decir que el cuerpo de corresponsales con el que cuenta España en Bruselas, creo que no tiene, rival. Creo la profesionalidad, la capacidad, la manera en la que tienen todos ellos de contar las cosas, creo que es un activo no solo para esos medios de comunicación, un activo importante, sino creo que para nosotros como audiencia, la capacidad que tienen ellos de transmitir la información sobre la Unión Europea, a mí me parece una maravilla. Y tenemos periodistas de todo tipo en el cuerpo de corresponsales españoles, tenemos gente joven, tenemos gente más entrada en años, no voy a nombrar a ninguno, vaya a ser que luego les paséis el vídeo, pero la realidad es que son unos profesionales increíbles y creo que ese ha sido, más que el cambio de actitud, creo que ha sido la importancia de tener gente que sabe explicar lo que está ocurriendo y que sabe moverse por los pasillos de las instituciones europeas. Y otros que ya no están, hay otros que estaban hace 2 años, 3 años, ya no están. Lo que antes era un poco, entre comillas, oye, no un castigo, pero sí, bueno, pues ahí el corresponsal de Bruselas y tal. Pues yo, los que tengo situados que vuelven a España, ahora están en puestos y de responsabilidad importantes dentro de sus medios de comunicación. Y me parece que eso es lo que ha cambiado o lo que ha hecho el declic para que cada vez más, además, también, claro, la influencia que tienen las políticas de la Unión Europea en nuestro día a día, que cada vez veamos más información de la Unión Europea en los medios nacionales. Bajo mi punto de vista, a mí me encantaría ver hasta en la sopa a todos los corresponsales y verlos más minutos, más piezas, pero claro, no está en mis manos. También nos ha hecho otra pregunta muy interesante, Omar, que nos dice si las instituciones deberían jugar más con el humor para comunicar. Y justo me parece que hace unas semanas fue la oficina de Alemania, del Parlamento Europeo o algo así, publicó un meme en Twitter Sí. o de la Comisión de Francia, sí. Habitual. Entonces, ¿tú crees que esto debería volverse algo habitual? Sí, mira, y os había dicho que iba a hablar un poco del humor, no os ha dado tiempo, pero la realidad, y ha sido de 2 pinceladas, gracias Omar por la pregunta, la realidad es que el humor es una de las herramientas más poderosas para comunicar y sobre todo en determinados ambientes o en determinados medios, especialmente en redes sociales. Y estaban nombrando, Julia, el meme que publicó la Comisión Europea en Francia. A mucha gente le hizo gracia, a muchos otros no tanto. Bueno, creó un debate ahí un poco, bueno,
vivo, por decirlo así, pero la realidad es que hay mucha gente que seguramente ha descubierto que la Comisión Europea en Francia tiene una presencia en redes sociales por ese meme. Y hay mucha gente que ha hablado de la Unión Europea por ese meme. Entonces, yo con respecto al humor, personalmente, me parece que sí, que existe la posibilidad de jugar más con el humor. También os digo, como he dicho al principio, que hay 27 Estados miembros, y ya no 27 Estados miembros, ya tenemos diferentes sensibilidades en nuestro país con respecto al humor. Pues imagínate, al final un español no percibe o recibe el humor de la misma manera que un finlandés, que no sé ni siquiera si lo tienen, sí lo tienen, es broma. Pero la realidad es que el humor es una de estas cosas en las que, bueno, hay que tener cuidado, hay que analizar siempre los momentos determinados porque hay situaciones, sobre todo lo que ocurre alrededor, lo que está ocurriendo en el mundo, hay situaciones o momentos en los que no es la manera de comunicar utilizar el humor, porque no es de recibo herir sensibilidades, tampoco es de recibo ofender a nadie. Entonces, para mí hay una clave que es en el uso del humor, que es en la búsqueda de la sonrisa más que de la gran carcajada. Punto uno, desde el punto de vista institucional. Segundo, es, bueno, utilizarlo sobre todo con cautela y cuando se pueda, yo apostaría por reírse de uno mismo. Creo que las instituciones europeas y que el proyecto europeo tiene muchas cosas sobre las que se puede parodiar a sí mismo. Y creo que esto podría ser el camino a seguir para utilizar el humor, que como digo es una de las grandes herramientas o una de las herramientas con más potencial a la hora de comunicarse. Tenemos también otra pregunta muy interesante que nos dicen si el hecho de que las noticias de la Unión Europea se cuezan a fuego lento las pone en desventaja comunicativa en esta nueva realidad. ¿Qué opinas? Sí, Tono. Sí, es que tienes toda la razón. Ya no es que se cuezan a fuego lento, sino todas el gran poder democrático de la Unión Europea, que es todas estas propuestas, todas las enmiendas, las negociaciones, poner de acuerdo a los países, es verdad que es una barrera luego a la hora de comunicar, también a la hora de bueno, generar y jugar con las expectativas, porque la Comisión puede decir nosotros queremos reducir las emisiones al 80%, pero claro, lo que no puedes hacer tampoco es confundir a la gente. La Comisión lo propone. Luego, si los países, si el Parlamento no van por el mismo camino, al final no sale y lo que te encuentras es que la audiencia te va a exigir a ti, que le has dicho que querían las emisiones al 80%, te van a exigir respuestas. Pero sí, desde luego, las ponen en desventaja comunicativa, sobre todo, y por como señala Tono, oye, la realidad está en la que vivimos, que las informaciones, pues cada 15 minutos hay una nueva y estamos hablando de una cosa nueva. Y cuando pues igual las instituciones pues siguen metidas en este proceso de cocer, por utilizar la palabra que Tono ha utilizado, las propuestas y las regulaciones o las directivas que estén dispuestas a lanzar. Pero por eso digo que hay que explicar las cosas y me parece que hay que ir y hay que participar en todas esas etapas que se toman y explicarlas sin ningún tipo de vergüenza. Oye, pues no, mira, es que estamos aquí y aquí se funciona así. Aquí se funciona por grandes acuerdos. Estos son políticas de grandes acuerdos. Aquí preferimos no tirarnos los trastos a la cabeza e intentar, aunque sea a pasos pequeños, intentar avanzar. Vale, fenomenal. Tenemos otra pregunta muy interesante también referente al documental que se ha hecho tan famoso de Social Dilemma, que nos pregunta hasta qué punto crees que las instituciones van por detrás en la lucha por una información veraz y por un consumidor de información más independiente del feed de su perfil. Mira, voy a confesar algo, he de decir que todavía no lo he visto. La realidad es que lo tengo ahí para verlo, pero no lo he visto, por una parte por el miedo que me da, porque bueno, yo me dedico profesionalmente a las redes sociales y seguramente cuando lo vea me borraré 3 o 4 aplicaciones. Entonces, prefiero reposarlo un poco
y verlo cuando esté más tranquilo. La realidad es que, bueno, pues sí, pues las instituciones van por detrás en la lucha contra la desinformación y por una información veraz, como he dicho antes, precisamente por el hecho de que cuando estás intentando luchar o desmentir una determinada información ya han salido más. Y lo que se queda en la mente, en la conciencia de la gente es lo primero que lee. Y luego, claro, partimos de la base de que es mucho más sexy la gran mentira, por muy loca que sea, que la realidad, que normalmente suele ser mucho más aburrida. Entonces, claro, es complicado combatir el espectáculo con datos. Es complicado. Pero, bueno, pues es la labor de las instituciones también encontrar la manera igual de batallar a través de otras maneras. Igual la solución es coleccionar las 5 noticias más locas que hayan salido de la Unión Europea para básicamente desacreditarlas y decir, bueno, si no creáis estas locuras, y entonces que la gente piense, bueno, si son capaces de decir estas locuras, igual el resto pues tampoco son verdad. Pero tengo que verlo, apuntado lo tengo. Tenemos otra pregunta también muy interesante de Chris, que nos dice, nos pregunta sobre el Brussels bashing y por qué existe esta cultura por parte de los Estados miembros en medios nacionales. Pues porque les conviene a los gobiernos nacionales. Esto, claro, es muy complicado llegar a tu población y decirle que tú has aceptado o has admitido una política que, bueno, pues no es la que espera tu población. Y entonces, ¿cuál es la salida fácil? Decir Bruselas me obliga. La realidad, como he dicho antes, es que están todos sentados alrededor de la mesa y son los que ellos sí que tienen el poder de decisión. Y la realidad también es que la Unión Europea son los países. Yo, sinceramente, estoy un poco cansado de ver cómo se habla en la Unión Europea, vamos, como un ente aparte, como si no fueses parte de ella. Oye, sí lo eres. Esto del Brussels bashing, esto de nacionalizar éxitos de la Unión Europea y europeizar fracasos, pues lo hemos visto. Creo que es momento de empezar a europeizar éxitos nacionales. ¿Y cómo se consigue esto? Pues lo he nombrado antes. Oye, tú políticas nacionales que te funcionan, ponlas encima de la mesa. Toma una actitud activa en vez de reactiva en el marco del Consejo. Igual así podemos empezar a cambiar las cosas. Pero sí, también complicado. Es algo que se puso de moda, ¿no? y que como conviene, como a los gobiernos, pues para adelante. Una de las últimas preguntas que nos ha llegado es de Raquel, que nos pregunta cuáles han sido los puntos fuertes y buenas prácticas de las instituciones europeas en su estrategia comunicativa durante la pandemia. Bueno, creo que cuando fueron capaces de reaccionar, cuando reaccionaron, creo que se lanzaron con todo. Y creo que eso fue si hubiese llegado antes, hubiera sido una maravilla. Porque hubiesen evitado muchos problemas. Pero fueron con todo. Explicaron las competencias a nivel sanitario, explicaron los pasos que se estaban dando, empezaron a recibir la información o a coleccionar la información de los actos de solidaridad que se estaban dando de diferentes Estados miembros y los pusieron ahí fuera para un consumo normal, no separado. Entonces, cuando se lanzaron, cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y se lanzaron, lo hicieron con todo. Y eso me parece que fue una gran manera de intentar remontar, por decirlo de alguna forma. Y eso me parece que es de lo que tienen, el camino que hay que seguir. Esto es lo que estamos intentando. Yo recuerdo ruedas de prensa, el Parlamento creo que fue el primero que salió diciendo, ya basta. Dio golpe encima de la mesa y dijo, aquí queremos, esto es lo que queremos. Y así que poneros las pilas. Oye, públicamente me parece que eso es el camino a seguir. También recuerdo la rueda de prensa de Margariti hablando de las competencias, diciendo, oye,
creo que las expectativas de los ciudadanos no se corresponden a la realidad. Los ciudadanos nos están pidiendo más Europa para gestionar este tipo de situaciones que no tienen fronteras. Y nosotros estamos de manos atadas. Entonces, estas son las cosas que hay que explicar sobre la población, especialmente qué es lo que hicieron durante la pandemia, porque es una manera de mostrar empatía, de mostrar preocupación y de mostrar que realmente estás trabajando por el bien común. Y creo que eso es la gran lección positiva que podemos extraer más allá de las políticas históricas y de las decisiones históricas que se tomaron con respecto a la pandemia desde el punto de vista financiero, económico y solidario. Estoy totalmente de acuerdo con tu respuesta, me ha gustado mucho. Nos pregunta Gaby también cómo se puede transmitir bien a la gente la complejidad del debate institucional europeo. ¿Cómo se puede transmitir? Pues Gaby, esta es la gran pregunta. Evidentemente, yo te respondería con otra pregunta. ¿Es necesario transmitir la complejidad del debate institucional o vamos más, o es mejor que tiremos más por la consecución de objetivos a través del diálogo? Quiero decir, igual no es necesario explicar o comunicar que hay un trilog o que los Sherpas están ayudando a no sé qué. Igual no hace falta. Igual es mucho más necesario hablar de que, oye, se está conversando, se están intentando llegar a acuerdos, esto es un proceso, estos son los pasos y tendremos, y explicar cuáles son los pasos que se están dando y qué se está decidiendo en cada momento y qué se está poniendo en común. Pero claro, o sea, es complejísimo el debate institucional europeo, pero para eso están los profesionales y es algo que también ha habido una evolución a lo largo de los años y desde 2014 esta comisión también hay profesionales de la comunicación, no solo abogados llevando la comunicación, que es lo que pasaba hace un tiempo. Tener profesionales de la comunicación y me parece fundamental que para explicar las cosas, que para comunicar tengas profesionales de comunicación, no solo de leyes, que son fundamentales, porque no nos olvidemos que la Unión Europea todo está en los tratados y todo se basa en los tratados, que evidentemente esa es la normativa y la ley, necesitan los expertos que sean capaces de explicarlo y de ponerlo en funcionamiento. Ahora, expertos en comunicación para explicar las cosas, creo que es la solución y luego igual no hace falta explicar tanto la complejidad del debate, sino explicar a dónde llevan estos pasos. Vale, y tenemos dos últimas preguntas ya un poco más alejadas del tema europeo. Primero, María nos pregunta si crees que la comunicación política puede aprender de la comunicación corporativa utilizada por las empresas para ser más innovadora y cercana al público. Bueno, creo que hay que encontrar un equilibrio. Creo que la comunicación corporativa tiene muchas cosas que aprender, por supuesto, que la comunicación política tiene muchas cosas que aprender de la comunicación corporativa, o de la comunicación empresarial, creo que hay que encontrar un equilibrio. Las instituciones europeas no venden cosas, no intentan sacar un rédito económico. Lo que estamos hablando es de un beneficio para la ciudadanía basado en unas ideas determinadas o en unos valores determinados políticos que te pueden gustar más o menos, pero la realidad es que son propuestas políticas que luego llevan un proceso determinado. Es verdad que desde el punto de vista, llamémoslo marketing, llamémoslo publicidad, hay cosas que sí que se pueden o se podrían aplicar y que de hecho creo que se han aplicado en determinadas circunstancias, en determinados momentos. Quiero decir, las instituciones también utilizan la publicidad institucional, también utilizan determinadas herramientas de marketing, también intentan, no voy a hablar de los eslogans porque creo que hay demasiados, pero también tiran por ese camino y últimamente las políticas, bueno, hay algunas que están construidas alrededor del eslogan. Yo he visto últimamente una iniciativa con 3 eslogans. Y dice, bueno, igual solo hace falta uno. Entonces sí, hay cosas que aprender, evidentemente, pero hay que encontrar siempre, bajo mi punto de vista, el equilibrio.
Y tenemos una última pregunta de Blanca que nos dice qué cualidades dirías que destacar a la hora de buscar un trabajo en el ámbito de las comunicaciones. Creo que es muy pertinente porque aquí la mayoría somos jóvenes, seguro que muchos del sector comunicativo, y no estaría mal que les dieses algún consejo que otro para conseguir trabajo en estos tiempos de crisis económica que... Bueno, lo fundamental es ser valiente y ser coherente contigo mismo. Entonces, si tú crees que tienes ideas, que puedes aportar cosas, adelante. Y luego utiliza todas las herramientas que están a tu disposición. Estamos viviendo en una época en la que es verdad que hay una proliferación excesiva de todo a nivel de comunicación, pero también hay un mundo de oportunidades que antes no los que ya estamos a punto de peinar canas, no teníamos. Entonces, hay que utilizar estas nuevas herramientas, hay que proyectar cosas diferentes, hay que plantear maneras diferentes de conseguir la información para construirte, oye, ya sea un perfil, ya sea un portfolio, ya sea una especialización. Hay maneras. Ahora, a la hora de buscar un trabajo, claro, en el ámbito de la comunicación, pues oye, hay que ser honesto, hay que ser valiente y hay que ser creíble. Entonces, la cuestión es, primero, no perder la esperanza, porque desde el punto de vista de los profesionales de comunicación es un entorno complicado, en el que hay muchas frustraciones. Muchas frustraciones. Yo recuerdo en la institución, antes de salir por la puerta, estábamos implementando ideas que igual habíamos tenido 6 años antes. Y entonces hay que ser capaz también de decir, bueno, si no me salen ahora las cosas, me las guardo, porque si realmente creo en ellas, creo que va a llegar el momento de poder implementarlas. A la hora de buscar un trabajo, hay que hablar, hay que aparecer, hay que ser valiente, hay que seguir trabajando, hay que, además, no parar, no frenar. Y cada oportunidad que te puedan dar y que puedas tener, no desaprovecharla. O sea, hay una cosa, uno puede ser o puede sentirse más brillante o menos brillante. Hay una cosa fundamental que es el trabajo. A mí me lo dijeron hace muchos años, que nadie diga, que nadie pueda decir que no trabajas, que no eres trabajador. Entonces la cuestión es tener las pilas cargadas siempre y en todo momento, y ser valiente, que no te dé vergüenza escribirle a quien tengas que escribirle, porque son seres humanos, hay que desmitificar un poco a las grandes figuras, y son personas. Si tú tienes una idea que crees que puede ir para adelante, si tienes las ganas, exprésalas. Y yo ya personalmente os recomendaría que no, cuando enviéis email, no les deis tampoco demasiada vuelta a las cosas, ir al grano y dejemos de lado un poco las expresiones que metemos todos en las cartas de recomendación, porque al final se convierten todas en las mismas y un poco aburridas. Y del otro lado siempre hay personas que están leyéndolas. Y entonces al final la comunicación tiene mucho de entretenimiento. En Estados Unidos lo entienden perfectamente, la comunicación es espectáculo puro. Entonces siempre tiene un componente de entretenimiento y de captar la atención. Pero bueno, lo único que puedo deciros es que ánimo con la búsqueda de trabajo y que aquí estoy si necesitáis, vamos, cualquier ayuda que os pueda dar, pero sobre todo ánimo y no perdáis la esperanza. Pues muchísimas gracias, Pablo, por la masterclass y por los consejos del final. Creo que ha sido súper útil para todos. No sé si quieres decir algo como última idea para despedirte y que nos quedemos con ello en lo relativo a la comunicación de la universidad. Bueno, lo único que, además de daros las gracias, por supuesto, y de animaros a seguir adelante, porque me parece que la labor que estáis haciendo desde hace ya un tiempo, que nos conocimos en Bruselas ya, la labor que estáis haciendo creo que es magnífica, o sea que seguir apuntando alto y seguir tirando fuerte para adelante. Y luego, lo único que quiero decir es que a nivel de comunicación, si creéis en el proyecto, evidentemente nunca vais a estar de acuerdo al 100% con nada o con todo lo que haga las instituciones. Hay cosas que os van a sacar de quicio, pero si realmente creéis en el futuro de este proyecto, si realmente creéis que este es el camino a seguir, poner vuestro granito de arena, ayudar,
comunicar aquí todos con papel, ya sea en cenas familiares, ya sea con amigos. Igual los amigos dejan de hablar si os ponéis muy pesados, pero darle, si es lo que realmente sentís pasión y lo que realmente creéis, no, sin vergüenza, pa'lante. Pues muchísimas gracias, Pablo. Con eso damos por finalizada la primera masterclass y ya que estáis aquí os recomiendo a todos que os apuntéis a la próxima del mes que viene, lo anunciaremos en nuestras redes sociales, así que no os olvidéis de seguirnos en Equipo Europa, en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y en YouTube también, que nos estáis viendo ahora. Así que nada, eso, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias a todos.